Matías, tú representas a la empresa Minimac, Así que es. son pequeñas máquinas para la agricultura, ¿cierto? Está orientado al pequeño agricultor. Claro, Eso es claro. lo que está. Exactamente. Cuéntanos un poquito cómo nace Minimac, qué es Minimac, cuéntanos un poquito más de la historia para poder Mira, introducirlo. Minimac parte alrededor de hace 11 años, ¿ya? Y claro, deriva de una empresa que se dedica a las importaciones, ¿ya? Nosotros partimos importando embarcaciones y quisimos crear otra arista de negocio, ¿ya? Pero descubrimos que teníamos que estar orientados hacia los pequeños propietarios, ¿ya? Que muchas veces están dejados de lado porque, claro, las grandes empresas se dedican más que nada a abastecer a los grandes agricultores, ¿ya? En cambio, el pequeño agricultor, que normalmente no tiene muchos recursos, necesita equipos también, ¿ya? Necesita mecanizar de repente su rubro, su profesión. Y claro, hay escasez también de mano de obra, entonces les ayuda mucho, les facilita mucho contar con alguna máquina, por ejemplo, que les sirva para hacer ciertas labores, ¿ya? Nosotros nos orientamos principalmente en equipar los tractores, por ejemplo. Entonces, con un tractor uno puede incluir ciertos equipos, ciertos attachments que se llaman, ¿ya? Y le damos más funciones al tractor. Por ejemplo, un equipo zanjador, una pala frontal, una enfardadora de bolos pequeños, bolos cilíndricos más grandes, ¿ya? Entonces, todo eso puede ir variando en función de lo que vaya necesitando el cliente. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas máquinas. Cuéntanos qué es eso que tienes ahí en la pantalla. Esta es una máquina bien interesante, ¿ya? Es una grúa de madereo con un carro arrastre, ¿ya? Pero que se conecta a un tractor, ¿ya? Esto es un equipo de tamaño medio dentro de los productos que nosotros ofrecemos, ¿ya? Y claro, se sirve para, por ejemplo, tractores que tengan desde 25 HP de potencia, ¿ya? O sea, un tractor más bien pequeño, ¿ya? Este carro de arrastre carga 3 toneladas aproximadamente y sirve, por ejemplo, para trozas de 3 metros de largo, leña, metros ruma, sobre todo, ¿ya? Y bueno, la grúa es lo notable en este equipo, ¿ya? Que bueno, es una grúa robusta, ¿ya? Muy firme, de muy buena calidad y simple también. Ustedes saben, en el campo... Mecánica fácil. Claro, en el campo siempre se requiere una mecánica fácil, también para soluciones fáciles. Y me imagino que ustedes partieron quizás como proveedores de algunas empresas o microproductores de acá de la región del Biobío, pero ¿se han expandido a otras regiones? Claro, mira, nosotros partimos en realidad desde Villarrica, Ya. de la 9ª región, y hemos entregado equipos prácticamente desde Rancagua hasta Punta Arenas, ¿ya? Y claro, en la 8ª región hemos vendido, claro, en la zona agrícola, por ejemplo en Coelemu también, que tiene mucha producción agrícola de distintos forestal, cultivos. Hay forestal también, ¿ya? En Chillán, en Yungay, en distintas zonas de la región, bueno, la región del Biobío y Ñuble. Claro. Oye, Matías, y esta máquina, la típica pregunta que nace de las personas, es como una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto vale una máquina de esta en comparación a lo que vale una de la competencia, digamos, de alta gama, digámoslo así? Claro, mira, a ver, este equipo completo está costando alrededor de 15.900.000 más IVA. 15.900.000. Claro, pero ahora, la competencia, claro, hay competencia acá en este tipo de equipos, pero más que nada en equipos más grandes, claro, ¿ya? Dedicados o enfocados al rubro forestal grande, ya de esas que tienen máquinas cosechadoras que cuestan un par de millones de dólares, ya, y que tienen otro tipo de producción. Esta, como está orientada a pequeños propietarios, claro, tiene sus limitaciones obviamente, pero está enfocada, por ejemplo, para alguien que tiene desde 5.000 metros de terreno hasta 10 hectáreas, por ejemplo. Claro, yo he visto cómo hace las limpiezas, sobre todo allá en la zona de Uniweb. Nosotros, bueno, hemos subcontratado, por decirlo, a personas que tienen su propia empresa de limpieza de los pinos, o sea, cosecha Claro. de los pinos. Y vendría de perilla para ese tipo de trabajo. Limpian, por Exacto. ejemplo, alrededor a mano, que es lo que he visto yo con motosierra a mano. Claro. Limpian, no sé, 11 hectáreas de pino. Exacto. Entonces, ¿podría Exacto. funcionar? Sí, por supuesto. Sí, la gran versatilidad de esto es que como se ocupa un tractor, Y lo hacen con retroexcavadora y así nomás. Claro, Claro. ¿no? O sea, lo que hace que con un tractor, los tractores normalmente se encuentran en todos los campos, ¿ya? Y no se requiere un tractor tampoco tan grande. O sea, es un equipo más bien económico, por eso se orienta a un pequeño propietario, ¿ya? Y claro, sirve, bueno, para leña o los metros ruma, para recoger biomasa también, que se necesita harto, residuos forestales y agrícolas también, y entre otras cosas. Por ejemplo, nosotros también hemos vendido a empresas que se dedican al reciclaje,
reciclan con este tipo de equipo, bueno, refuerzan un poco el Claro. carro, ya les ponen unas mallas metálicas y se dedican a agarrar fardos, por ejemplo, de plástico, de ropa o de cualquier material que necesiten, y lo van cargando y lo utilizan Oye, para reciclar. interesante eso, me encanta. Te encantó el carrito, ¿no? No, el tema del reciclaje Ah, ahí, claro. de que pueda funcionar como, sobre todo que la biomasa hoy en día la queman Sí. mucho y es Claro. muy importante, o sea, un espectacular sustrato, por decirlo así. Que tú Mira, lo- aquí hay un dato, ¿eh? Por ejemplo, hoy día se está utilizando harto la calefacción a pellet, ¿ya? Y claro, el año pasado decían ahí que faltaba material, faltaba biomasa para generar el pellet. ¿Ya? Este tipo de equipo sirve mucho para recolectar y obviamente después con un procesador de pellet se fabrica fácil el pellet para la calefacción. Y ustedes tienen dentro de los equipos que ofrecen, porque me he dado cuenta que en el comercio hay como una chipeadora industrial gigante y después te pasas a una trituradora eléctrica. Pero ¿no hay algo intermedio? Sí, hay harto. Hay entretenido. equipos intermedios. ¿Ya? Nosotros Claro. también hemos importado y comercializado chipeadores, ¿ya? Que hay de todos los tamaños, o sea, desde equipos muy chicos que vienen con motor eléctrico, ¿ya? Hasta equipos, por ejemplo, que se conectan a tractores, ¿ya? Se instalan en tractores. Bueno, aquí estamos viendo la grúa de maderero trabajando. Aquí debo destacar sí que el operador es la primera vez que ocupaba la grúa de maderero, ¿ya? Entonces está tanteando, viendo cómo funciona, cómo se mueve, cuáles son sus alcances también, ¿ya? Esta es una grúa de tamaño medio, igual que la del carro rojo que vimos anteriormente, ¿ya? Pero aquí la vemos trabajando, cargando algunas trozas pequeñas en un camión. Y esto fue en la localidad de Angol, hace unos años atrás. O sea, claro, además de que tú puedes llevarla a tu, por ejemplo, al galpón si quieres, o Sí. también te sirva sacarla del potrero, del bosque, digamos, a cargar a camión. Exactamente. Y me imagino que no debe ser una máquina lenta por lo que se ve en el, No, en el no, video. para nada, es una máquina bien ágil. Y claro, bueno, tiene esas ventajas. Como es un equipo pequeño, se puede guardar en varias partes, puede transitar por los caminos forestales o los caminos rurales cómodamente, ¿ya? Y claro, Y 3 metros anda bien porque el metro Ruma se comercializa en 2.44, así que pero ¿le puedes colocar más largo? ¿O tiene algo atrás que no te permite? No, puedes poner trozas más largas. De 330, por ejemplo. Claro, exacto. Sí, o sea, la idea es obviamente que no te molesta al transitar, Claro, o que no claro. te moleste con otra pasada. claro. Mira, interesante. Oye, y la pregunta, el tractor. ¿Tú tienes también la venta tractor? Sí, también tenemos 20 tractores. Ya, claro. y tiene un tractor que pueda servir en este caso para este tipo de máquina, me imagino. Sí, por supuesto. Sobre por supuesto. 25 HP. Claro, nosotros, bueno, tenemos en este momento en stock tractores de 55 HP, ¿ya? O sea, más grande que, Claro. que el mínimo que se requiere, ¿ya? Y otra gama también que podemos ir importando a pedido. Nosotros también trabajamos harto pedido. De repente nos llaman clientes y nos dicen, ¿sabes qué? Los encontré a ustedes por una enfardadora, pero necesito un banco aserradero. Podemos hacerlo, Claro. ¿ya? Y O tenemos sea, algunos proveedores. Cosas pero- que uno hoy en día encuentra todo en internet, ¿no es cierto? Claro. Pero ustedes tienen el rubro para poder importarlo. Exacto, O sea, exacto. pueden gestionarlo. Claro, claro. Se puede. Lo que pasa es que importar no es complejo, pero sí tiene varias etapas que si se hacen mal, al final resulta muy caro hacerlo. Claro. ¿Ya? Y claro, si uno se descuida un poquito, esa suma final realmente determina si el negocio es viable o no. ¿Ya? Matías, y esto nace más que nada por la evaluación que ustedes hacen de darse cuenta que la mayoría de las personas que trabajaban en el campo ya se fueron a vivir a la ciudad, ¿no es cierto? Sí, y no hay mano de obra. Claro, son varios aspectos en realidad. Y, el primero es que nos gustan los fierros, nos gustan las máquinas, ¿ya? O sea, un tema histórico. Así Mi como familia. Claro, entonces va por ese lado el gusto de entrar en este rubro. Pero también, claro, se notaba una escasez de mano de obra. Hablábamos mis padres viven en Villarrica y conversábamos con los vecinos y ellos nos decían, ¿sabes qué? No hay... gente que quiera trabajar acá, ¿ya? Y de repente, claro, ellos mismos formaban grupos de personas, unas cooperativas, y empezaban a trabajar para ayudarse entre ellos. Claro. ¿Ya? De repente compraron una maquinita. Y claro, ahora no es un negocio para hacerse millonario, pero sí este tipo de equipos ayuda mucho a la gente en el campo. ¿Ya? Por ejemplo, también a agrupaciones indígenas, comunidades que se van organizando, cosas de hacer funcionar la vida agrícola propiamente tal. Mira, bastante interesante esta máquina. A mí me gustó bastante cómo
como para apoyar. En este caso hay mucha gente en el campo hoy día que tiene un banco aserradero Claro. que lo utilizan para la madera propia y para la venta de madera también. Entonces es bastante interesante que como te ayuda este tipo de cosas. Sí, son detallitos, pero van aportando mucho. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, estas trozas que está cargando la grúa que estamos viendo en el video, ¿ya? Normalmente la cargaban 2 o 3 personas. Claro. ¿Ya? Esas 2 o 3 personas hoy día probablemente estén trabajando en otra área, en otro lugar. Y claro, el dueño o el propietario del campito ahí de la parcela no tiene cómo trabajar. No, y se Entonces empieza a humedecer la madera, porque Claro. resulta que no hay mano de obra, porque lo que Exacto. pasa mucho en los sectores rurales es que trabajan a trato, Claro. pero si coincidió una faena mejor, perdiste ese trabajador, po, y el otro está contratado quizás en la ciudad, y de Claro. repente de verdad que no hay mano de obra, quien haga la pega, y te dicen, oye, no, si la hacemos en febrero, pero terminan haciéndola en abril, y ya Claro. entraste la leña Húmeda. Exacto, entonces y se ya, pierde. y se pierde, exacto. Perdiste el año, pues si en Así es. el campo trabajas por el año, entonces Exacto. si se te mojó la leña y perdiste hasta Perdiste a la el próxima año. temporada, justamente perdiste el año. A menos que tengas un techo donde mantenerla y secarla, Claro, pero claro. es difícil. Pero claro. ya es más engorroso Claro. ese tema. Si al O el final, plástico, yo no sé si es que funciona cubrirlas con plástico de repente, sí, pero... cuando está seca, sí, pero la leña se seca generalmente, más que el sol, es el viento el que te seca viento, claro. la leña, sí. Entonces es un buen recurso, por ejemplo. Lo que hacemos en el campo generalmente es en septiembre, octubre, es tirar la leña en el potrero, Ya. lo más extendida posible, y con los vientos ya se empieza a secar. Y generalmente en febrero, marzo ya se empieza a guardar en el galpón para poder ya tener leña seca. Claro. Entonces tenía harto tiempo guardada la leña. O Si sea, mi hermana me está viendo, se va a enojar porque resulta que nos guardaron la leña húmeda y está tan enojada todavía. Oye, y fíjate que un dato acerca de eso, el otro día alguien nos dijo, pero coloca los palos encima de la estufa de leña. Pero al final no sacáis nada con eso, porque la madera es 90% de agua en la planta, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a calentarse adentro y empieza a hervir el agua. Y empieza a germinar. No, claro, algo así, algo parecido. Entonces, luego lo que empieza a pasar es que tú estás humedeciendo tu casa. Mira, qué buen dato, porque nosotros, típico, es que esta leña está húmeda, la empezaba a poner como arriba de la estufa, la brilla. Claro. Qué bueno. Entonces estás humedeciendo tu casa Claro. y al final no se seca nada, porque para que puedas secar un palo necesitas por lo menos que esté ahí arriba de la estufa por lo menos 3-4 días. No, Y jamás pasa eso. Entonces, Claro. claro, se va a secar por fuera, pero por dentro jamás. Entonces, ese es un tema. Matías, tenía otras máquinas que mostrarnos hoy día, Sí. que ofrecernos. ¿Qué otra cosa? Bueno, hoy día venimos con presentación de pala frontal. Pala frontal para tractor o para tractores. ¿Ya? Estos son equipos, bueno, los clásicos cargadores frontales que se instalan en la parte delantera del tractor. ¿Ya? Y contamos con varios modelos. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, en particular, es una pala frontal que se instaló en un tractor John Deere antiguo. ¿Ya? Estamos hablando de la década de los 70. ¿Ya? Pero y con un kit hidráulico adicional, ¿ya? Los tractores todos tienen un sistema hidráulico, Claro. ¿ya? Que entrega el funcionamiento a los distintos equipos que lo puedan requerir, ¿ya? Y obviamente los tractores más antiguos tienen ese sistema hidráulico ya no tan operativo, no les funciona bien. Entonces se instala este equipo, esta pala frontal, ¿ya? Con un kit hidráulico adicional, cosa que tenga su autonomía y pueda funcionar sin problema, pueda lograr todas las capacidades en realidad, ¿ya? Por ejemplo, el clásico Ford 5000. Claro. Es un tractor antiguísimo, es como el Jeep Willys, pero en Mm. de agricultura. Claro. ¿Ya? Y claro, existen palas, hemos instalado palas frontales para ese tractor con un kit hidráulico adicional y funciona impecable. Y el rendimiento, bueno, el rendimiento de esta pala comparado con una persona, por ejemplo, tienes que cargar un carro con tierra. Oye, Es mucho la pala más. frontal, por favor, explíquenme. ¿Cuál es la función? Lo vi, pero... Ahí, ¿cómo? por ejemplo, puedes cargar tierra, puedes cargar... O sea, perdón, es que estaba mostrando el otro, entonces claro, ahí me enredé. Ya, claro. porque Claro. esa pala frontal no lo veía. Ya, ahí está la pala frontal. Claro, entonces en la pala frontal, créeme que en el campo es súper útil, porque de hecho no la usas en el campo, nosotros o los agricultores que he visto lo utilizan para cargar tierra, para transportar incluso de repente, no sé, quieres hacer un cerco, echáis la estaca arriba Sí, de la sí, pala, sí, el sí, alambre, los he visto, y sí, te po. fuiste. Sí. Entonces es una herramienta pero muy De útil, todo, Es súper sí, práctica, lo he sí. visto en Sí. muy muy útil. Mira, aquí tenemos Hasta un seres video. humanos se han sentado a la pala Sí, frontal. sí, también. Justamente. También bolones de piedra, cualquier cosa. Los seres humanos van ahí.
Claro, mira, este en particular es una pala frontal con un balde de descarga distinto. ¿Ya? Ah, claro. Claro, se activa y se separa, obviamente, darle el balde. ¿Ya? Y tiene un tipo de descarga que, por ejemplo, sirve para cargar en distintas alturas. ¿Ya? Cuando uno, por ejemplo, tiene un balde tradicional, ¿ya? Se levanta la pala y se voltea el balde hacia abajo, ¿ya? Pero requiere de repente mucha altura para lograr... No la puedes dejar ahí mismo, por eso retrocede. En el momento en que la estás vaciando, tienes que ir retrocediendo, claro, con la máquina. Y tiene ciertas limitaciones, claro, ¿ya? Pese a que logra bastante altura. En cambio, con este tú puedes no lograr tanta altura, ¿ya? Y hacer el vaciado sin problema. Claro. ¿Ya? Y el rendimiento, como te comentaba anteriormente, comparado, imagínate que tienes personas cargando un carro con tierra. Claro. O tienes cargando con bolones, como decías tú, o incluso para transportar cosas, es súper útil. En los campos se utiliza también a veces para limpiar los corrales de las vacas, para sacar el guano, por ejemplo, claro. Y ese guano, la pala. Claro, lo llevas tú a tus árboles frutales, por ejemplo, o a tu huerta. Entonces es bastante útil esta herramienta. Bueno, y lo puedes conectar a cualquier tractor, ¿cierto? Bueno, las palas que nosotros importamos y que comercializamos acá son varios modelos, ¿ya? Y los modelos van en función de la potencia que tenga el tractor, ¿ya? Importamos principalmente para tractores que tengan entre 45 HP y 140 HP. Y ya, entre ese rango de potencia hay 4 modelos de palas distintas, ¿ya? Tenemos palas también para tractores más pequeños, por ejemplo de 20 HP. ¿Ya? Pero claro, no se comercializan tanto por un tema de precio, en realidad, claro, por tema de costo, ¿ya? Pero sí, de 45 HP hacia arriba no hay ningún problema. ¿Y tienen redes sociales ustedes? Sí, ahí sí, está. También tenemos redes sociales. Pero veo que tienen página web, pero redes sociales así de las modernas. No, sí, también. Lo que hace que en este video son antiguos, entonces no lo hemos incluido. Pero sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Claro, no sé, hay de todo. Falta el TikTok nomás. Pero viene. Sí, viene. TikTok hoy día la está llevando en algunas Oye, cosas. todo lo que es venta. Que la gente ya dejó de ver tele, entonces pasa que aparecen ahí. Minimac, a ver, vamos a buscar aquí. Mira, aquí, bueno, volviendo al tema de las palas frontales, esta estructura de pala frontal, llamémosle estructura, ¿ya? El balde se puede reemplazar por otro tipo de implemento. Por ejemplo, se puede instalar una pinza para cargar bolos, los bolos de pasto. ¿Ya? Se pueden instalar uñas de horquilla. Ya queda como un equipo similar a una grúa de horquilla, ¿ya? Entre otro tipo de implementos. O sea, es bien versátil. Y como pueden ver, este tipo de pala sirve para hacer trabajos también de, no sé, pues, construcción de caminos o emparejamiento de caminos también, ¿ya? Por eso es bien práctico, en realidad. Tiene bastantes funciones que puede cumplir. Sí, es bastante versátil este equipo. ¿Cuánto vale un equipo así? Desde, mira, el más pequeño está costando alrededor de 6.900.000 más IVA. ¿Instalado? No, la instalación es opcional. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con 2 modalidades. ¿Ya? Una que es a pedido, ¿ya? Que bueno, nosotros enviamos un técnico para que mida el tractor a la localidad o al lugar donde esté el tractor. Y en base a esas mediciones se solicita la fabricación de la pala, ¿ya? Entonces, esta pala, ¿ya? Después llega y el mismo dueño, no requiere mucho conocimiento de mecánica, lo puede instalar fácilmente, ¿ya? En su lugar, porque sabemos que de repente, no sé, si hay un tractor que está en Palena, mandarlo a Villarrica para que hagan la instalación es caro y es complicado, ¿ya? Entonces preferimos de repente trabajar de esa forma y facilitarle el trabajo de instalación al propietario, ¿ya? Y la otra opción es que nosotros traemos palas en stock, ¿ya? Y nosotros las instalamos en nuestro local en Villarrica. Oye, y en este caso, por ejemplo, tú hablaste que necesita un sistema hidráulico adicional, porque obviamente tiene que ir, se maneja desde acá, claro, ¿cierto? Tiene unas palancas. ¿Y cómo sacas el hidráulico, los conectores hidráulicos, o eso es de la máquina lo trae? ¿Cómo funciona eso? Mira, los tractores traen su sistema hidráulico, ¿ya? Y claro, cuando son tractores, por ejemplo, más modernos, ¿ya? El sistema hidráulico funciona sin problema, no tiene fugas, la bomba hidráulica funciona bien. Claro. Entonces se conecta directo al sistema hidráulico del tractor, ¿ya? En cambio, para tractores más antiguos, por ejemplo el caso del Ford 5000 que mostrábamos ahí, o el tractor John Deere de la década de los 70, claro, requieren una ayuda adicional, ¿ya? Y para eso es el kit hidráulico que se instala por separado. ¿Y ese kit hidráulico, de cuántas luquitas estaríamos hablando ahí?
Mira, está costando para todos los modelos tractores 460.000 pesos más IVA. Es barato eso. Claro. Pero Oye, al comprarlo con la pala frontal, sí. Porque claro, por supuesto, separado claro, mismo claro. precio. Sí, claro, es un accesorio que tienes que... Pero si tú me preguntas a mí, yo le recomiendo 100% comprar ese kit, porque claramente, como tú dices, un tractor antiguo siempre está con fuga, la bomba ya no te está dando la misma presión. Exacto. Porque el aceite lo cambió hace 10 años atrás. Pues. Claro. Entonces siempre tienes problemas y generalmente tú lo ves cuando levanta el hidráulico, que levanta despacito, y es más que nada por eso. Entonces, en ese caso, claramente gástate unas 500 luquitas más y vaya a tener una pala que va a funcionar rápido, va a levantar rápido, va a bajar rápido y te vaya a ahorrar el tema de la fuga y todas las cuestiones que tienen estas otras cosas antiguas. Exacto. Entonces, es bastante bueno este kit que tiene. Es práctico. Cuéntanos un poquito más cuéntanos las máquinas que tiene para poder ir conociendo un poco Minimac. Mira, a ver, además de todos estos equipos, nosotros trabajamos, por ejemplo, con trilladoras automatrices. ¿Ya? Las trilladoras son las máquinas grandes que uno ve en los campos, que van trillando, ya. Esas pues, son más pequeñitas, obviamente orientadas siempre al pequeño propietario. ¿Ya? La que estamos comercializando ahora, que es muy interesante, tiene un ancho de trabajo de 1,2 metros, ¿ya? Y el rendimiento por hectárea puede variar en función de la experiencia que tenga el operador y las condiciones del terreno, ¿ya? Entre 0,4 y 0,8 hectáreas por hora, ¿ya? Y es una máquina que va separando el grano de la planta, ¿ya? Y lo deja prácticamente limpio, o sea, es cosa después de guardarlo en saco nomás. ¿La máquina te lo van sacando o tiene un estanque? No, este tiene un estanque. Un estanque. Pero claro, tiene una sección de vaciado para llenar los sacos. Igual que las máquinas grandes que tiene el estanque y va al camión, en este caso al saco. Al saco, claro. Ahí hablaba de la experiencia del operador. Yo justamente estaba pensando, decía, ¿quién opera estas máquinas y con qué conocimiento? Porque son personas que quizás trabajaban con otras máquinas más grandes, ¿no es muy complejo? No, para nada. No, son máquinas, todo mecánico e hidráulico, no tienen sensor, no tienen computador, pero sí requieren cierta experiencia, sobre todo el manejo de pendientes, por ejemplo. ¿Ya? Fijo que hay un potrero que tenga alguna pendiente y claro, hay que conocerla para poder manejar bien este tipo de equipo, ¿ya? Pero más que nada observación y práctica. O sea, en el fondo es como conducir un auto. En los sectores agrícolas pequeños, por ejemplo, del secano costero, como cerca tuyo, que tú estás en un lugar que hay agricultura, pero es pequeña agricultura. Sí. Entonces, este tipo de máquinas, este segmento de máquinas, es exclusivamente para eso. O sea, por ejemplo, tú recorres un poquito más hacia la cordillera de tu sector y te vas a encontrar Yumbel, te vas a encontrar todos esos sectores. Claro. Y ahí se hace pequeña agricultura, y ahí es cuando llega el momento que que no hay trilladora en la época, claro. y muchas veces pierden la cosecha por no tener máquina. Entonces está esta herramienta que los agricultores, no sé, se pueden agrupar. Y no hay trilladora, ¿por qué? Porque está demandada en todas partes, claro. Claro, y además que porque la riendan, lo mismo pasa cuando yo estoy allá, el retroexcavador empiezan todos, porque ahora como se están haciendo muchas parcelas, todo el mundo quiere una retro, y de hecho encontraron ese rubro, y ahora hay personas que se arriendan retroexcavadora por día y todo. Pasa lo mismo. Es lo mismo, entonces llega un momento que no tienes disponibilidad porque la máquina, la trilladora, anda trabajando, no sé, haciendo 20 hectáreas y no se va a mover por una hectárea. Claro. O menos. Eso es lo que pasa también. Entonces, lo mismo que tú dices, que la retroexcavadora tal vez no te va a ir para sacar 2 troncos. No, entonces prefiere trabajar 5 días seguidos en una faena más grande que estar contigo media mañana. Efectivamente, entonces por eso así funciona un poquito. Ahí está el Instagram de Minimac Chile, en el cual pueden encontrar, yo creo que está todo el pool de máquinas que ustedes traen, ¿cierto? Sí, prácticamente todas. Sí. Hay algunas que todavía no las hemos publicado, ¿ya? Pero sí, están las palas frontales, las grúas de madereo, mini excavadoras también. ¿Sembradoras también tienes? Sembradoras también, sí, ese es un equipo nuevo que estamos exportando recién este año, ¿ya? Y es bien interesante porque de una sola carrera, ¿ya? Este equipo lo que hace es abrir un surco, deposita una semilla, cierra el surco, echa un fertilizante y además compacta. Cero labranza. Cero labranza. Es súper importante para... En realidad es un regenerador de pradera. Claro, para mantener el suelo fértil, el movimiento y que no se degraden los suelos. Eso, perfecto. Muy bien, Alondra. ¿Viste? Sí, estudiado. Así que uno se da cuenta porque la agricultura antigua
por ejemplo, en el lugar donde tenemos casa, Camino con Guillío, hay bosques nativos preciosos, pero hay praderas que no han logrado recuperarse. Y seguramente antiguamente, estoy hablando de los 1920, habían cosechas de trigo y avena en esa zona. Y como se hacía esa práctica, el suelo quedó muy, muy dañado. Mira, oye, y lo otro también que estoy mirando del barbecho. Estoy mirando aquí también en el Instagram que tiene una máquina que es para podar, ¿cierto? Para podar árboles. Sí. Eso es esa máquina, por ejemplo, la gente que tiene parcela agrado, cuando tú tienes el camino y tienes, no sé, árboles, muchos árboles alrededor, pasas con esta máquina y le cortas claro, para que no se caigan las ramas, o bien con los tendidos eléctricos. Con los tendidos eléctricos también, claro. También te sirve eso. Entonces, sí, esta es una máquina que se ocupa en realidad en invierno, ¿ya? Para todo lo que es poda, claro, sobre todo para frutales también, para ordenamiento de caminos. Claro. Es yo quiero me gustó la trituradora. Es que la otra vez fui a un aserradero y quería que me trituraran, por ejemplo, ya 5 sacos de corteza de pino, ¿ya? Y como que no, mejor arriendes una máquina. Claro, una chipeadora. Claro, sí. una chipeadora, pero pequeña, y lo asusté, pero a mí me dio con un poco de miedo, te voy a decir. De usarla. Sí. No, eso también, no soy tiene, de fierro. también tiene chipeadora. Sí, mira, chipeadora. en este momento no tenemos stock, ¿ya? Pero está dentro del catálogo de equipos que ofrecemos acá, claro. Y hay distintos modelos también. Normalmente son autónomos, o sea, los tenemos con motor autónomo, cosa que no tenga que uno depender de la corriente y que uno los puede tener en no sé, en la mitad del bosque, por ejemplo, y ahí estar procesando madera. Es súper útil, porque de verdad que no hay como que vas a un aserradero pequeño, o sea, un aserradero grande, y te dicen, no, nosotros externalizamos este servicio. Viene una tremenda chipeadora y hace ese trabajo, pero algo como intermedio, y lo otro te saltas al arrendar la máquina por el día. Claro. Pero no hay algo como intermedio, así que puedas tener tú en un pequeño campo. Incluso, como tú dices, te sirve para la hoja, te sirve para todo. Y todo eso es materia orgánica. Es materia orgánica que es fertilizante en el fondo. Claro, sí. Oye, Matías, te vamos a dejar tu cámara, que es esa. Está acá. Entonces, invítanos a visitar Minimac. Ya, impecable, gracias. Bueno, dejo a todos invitados cordialmente a que revisen nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, busquen Minimac o Minimac Chile y vean los equipos que tenemos y también nos contacten. Damos asesorías técnicas también, ayudamos mucho a los propietarios, a los agricultores, para que puedan resolver sus problemas y sus situaciones actuales en el rubro agrícola, que se van presentando día a día, ¿ya? Y claro, la idea es ayudarlos y aportarles para que sigan creciendo junto a nosotros. Bueno, tú tienes toda tu situación, factura y todo el tema, cómo funciona. Trabajas con convenio INDAP también. También, claro. Entregamos factura, garantía, tenemos servicio técnico también, visitas a terreno en el caso que requieran los clientes. La idea es ayudarlos lo más posible. Tenemos todo entonces aquí con Minimac para poder ayudar al pequeño agricultor en las diferentes cosas y diferentes labores que él necesite. Así que vamos a una pausa, Alondra, y muchas gracias, Matías, por la invitación, por acompañarnos.